11:34 les decía, habíamos anunciado a Guido Agostinelli. Yo creo que aquí en la radio ya algunos lo conocen porque lo hemos consultado varias veces. Él estuvo haciendo algo muy interesante que se llama Falacias Libertarias desde sus redes, puntualizando algunas cosas que se dicen y que no son tan así. Confrontando datos, en definitivo. Una especie de chequeado de la economía. ¿Cómo estás, Guido? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Te estoy definiendo bien eso? Sí, está bien, sí, está muy bien, sí. ¿Dónde sí. lo busca la gente que quiere interesarse en eso, quiere verlo? Tenemos las cuentas de Economía Sin Falacias, que ahí también subimos mucho contenido de YouTube, más extenso, y después en las redes, en Instagram, TikTok, están con mi nombre, Guido Agostinelli, o Economía Sin Falacias. Bien. ¿Por qué lo convocamos hoy a Guido? Porque nos enteramos que estaba en Estados Unidos. Cuando yo pregunté qué estaba haciendo, me contaron, vos sabés que fue a visitar, entre otras actividades que tenía allá, un lugar donde hubo un experimento libertario. Grafton se llama, me llamó mucho la atención. Contame un poco, ¿qué lugar es? ¿Dónde está? Bueno, es una ciudad dentro del estado de New Hampshire, que es muy cercano a Canadá, a unas 2 horas en auto de Canadá, o sea, bien al norte de Estados Unidos. En realidad yo lo que fui a Nueva York y después me fui hasta allá. Fui más precisamente a una reunión que había de libertarios de ese mismo estado. En esa reunión entrevisté a varios libertarios que se juntaban, un poco me preguntaban acerca de Milei y demás. Yo imagino, porque Milei es un ídolo afuera para estos sectores, ¿o no? Sí, totalmente. Ellos lo veían como un referente, pero por otro lado, cuando hablábamos un poco de la economía argentina, no sabían mucho. O sea, como que se quedaban con las declaraciones, con el video de afuera, ¿no? Todos claro. me hacían ese chiste, pero no sabían bien, cuando les decía un poco lo que estaba haciendo, decían, bueno, pero esto es intervencionismo, ¿no? O sea, que es un poco lo que vengo marcando yo, por lo menos por todos lados. Perdóname que te pregunto algo más antes de ir a tu viaje puntual. Los libertarios, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿qué peso tienen? ¿Están adentro de los republicanos? Están adentro de los republicanos, tienen un peso muy marginal. Ellos tienen una muy buena organización, que por eso se juntan en este estado, porque justamente lo que ellos hacen es concebirse que si se juntan en un estado van a hacer más fuerza para obtener más votos. O sea, los libertarios tratan de viajar a ese lugar. Exacto, hay libertarios de todo el mundo. ¿A vivir? Sí, a vivir o se inscriben, yo no sé realmente si, o sea, por lo menos están inscriptos como que viven ahí, varios, para poder incidir en ciertas votaciones. Eso fue el caso de Grafton, que es la ciudad puntual. Pero bueno, en el estado yo me junté con los libertarios un poco a conversar y demás, y me sirvió un poco esa perspectiva, porque obviamente yo, todos los libertarios, más allá de que yo me recontraformé con la escuela austríaca, digamos, leyéndola y demás, me interesó saber cómo qué venían hablando los libertarios, y justamente... Y trataba de hablar sobre qué puntos estaban debatiendo en este momento y demás, y yo justamente cuando me dice, bueno, hay puntos en los que todos los libertarios no estamos de acuerdo, le digo, bueno, pero por ejemplo, me imagino que en esto, por ejemplo, estás con la venta de órganos, está en debate. Me dice, no, pero si sos libertario estás a favor de la venta de órganos, me dice, o sea, como diciendo, lo que estamos en debate son nada más los puntos de los derechos de los animales. Es lo único que está en debate, digamos, en el seno libertario, la cuestión del aborto, también como otro debate que ellos plantean, y también la venta de niños. O sea, esos son los 3 temas, sobre todo se habló mucho de eso y que quedaban como temas que uno ponía en campaña. No, son los temas que los mismos libertarios, lo tengo grabado, y me explican que son los 3 puntos de debate. Está más o menos en línea con Milei, en definitiva. Claro, sí, pero ellos no niegan esos debates, digamos, te lo dicen puntualmente. Por ejemplo, y con la venta de órganos dicen, no, ¿cómo vamos a estar en contra si es parte de tu cuerpo? Bueno, vos lo podés vender, con si ese debate, exacto. Ahora, qué curioso, porque dicen que se puede vender el órgano, pero pero hay algunos que están en contra del aborto, es rarísimo. Claro, exacto. Sí, y Rothbard, que es su máximo referente, está a favor del aborto. O sea que si también no es contradictorio, claro. Porque si vos decís, tenés libertad total sobre tu cuerpo, y resulta que te pones el aborto, es rarísimo. Bueno, contame qué es el lugar, qué viste en el lugar. Bueno, después también, como para contarte algo más antes del lugar, después nos fuimos a ver el debate de Trump-Biden con todos estos libertarios, sí, estaban todos con armas, como para que sepa, ¿sí? O sea, lo veías, y era muy impresionante eso, porque también es uno de los estados que más armas tienen por habitante en Estados Unidos. Pero bueno, después nos fuimos a Grafton, y en Grafton puntualmente, a ver, ¿qué fue lo que vimos? Primero, hay un libro, por eso me contacté con el autor para ver qué era esta experiencia que le había contado, que un poco el marketing de ese libro es con el ataque de los osos, digamos, que se había producido en Grafton a partir de que habían bajado el nivel de recolección de basura, vamos a decirlo así. Entonces, o sea, como parte de reducción del Estado, dejaron de recoger la basura. Dejaron de recoger basura, bajaron en seguridad, bajaron todos los gastos del Estado. Entonces yo quería ver un poco... ¿Ellos gobiernan ahí? No, esto fue un proyecto que arrancó en el año 2002 y no tiene ningún representante. Primero, la figura del intendente ellos no la tienen.
sino que lo que hacen son consultas y se juntan en el town, en el lugar ahí mismo. O sea, es una ciudad sin gobierno, sería. Claro, pero eso es en general en el estado. Este es un pueblito muy chiquito, pues son 1.200 habitantes, que creció bastante, en los años 60 tenía unos 300 habitantes. En ese crecimiento se da que van los libertarios hacia allá, un grupo de libertarios. De nuevo, ¿qué es lo que hacen ellos? Se agrupan, entonces dicen, bueno, vamos a empezar por un Freetown Project. O sea, lo que quieren es una ciudad libertaria. Ese era el proyecto. Donde yo me junté antes, que te contaba antes, es el Estado Libre. Su proyecto es que todo el Estado sea libre. Bien. Que sea el primer Estado libertario de Estados Unidos. Todavía, obviamente, no lo están logrando, están lejos en las elecciones y demás. Pero en esta ciudad, puntualmente lo que fue eligieron un pueblo de todo este Estado para decir, nos instalamos ahí y tener incidencia. ¿Por qué eligieron ese pueblo? Bueno, hay bastantes teorías. En teoría es porque el terreno estaba barato, porque había poca gente, bueno, en fin. Y porque no estaba muy desarrollado. En definitiva, cuando voy al pueblo, bueno, yo dije, bueno, vamos a ver qué diferencias hay, porque el libro se terminó de escribir y no hubo más novedades. De hecho, yo le pregunté al autor del libro, le digo, ¿vos volviste a ir ahí a ver qué pasó? No, me dice, o sea, como que ya, de hecho le pido los contactos de alguna referencia, me dice que no. O sea que no tenía, que ¿Y varios... lo cuenta como un fenómeno... ¿de qué tipo? Es decir, ¿por qué no recogió la basura? ¿Fue invadida por osos? Claro, eso es como la anécdota o lo más marketinero. Claro. Cuando yo voy a hablar ahí con la gente, hablé con mucha gente, me costó muchísimo, porque imagínate que yo tocaba el timbre de alguna casa o había alguno ahí en el jardín, y los tipos estaban primero de nuevo armados, y como te preguntaban qué querés, no querían hablar, en fin, era muy difícil. Después también me Además no te pones a convencer a un tipo que tiene un arma, claro. ¿no? No, y aparte otra cosa, por ejemplo, había una chica caminando en la calle, también frené con el auto y estaba así, aterrada, ¿viste? Y le dije, no, nada más te quiero preguntar cómo, en fin, tuve que hacer un poco de tarea periodística, que no es lo mío, que yo soy economista, pero digo, bueno, estaba muy intrigado con este caso y ver qué era lo que había pasado acá. Bueno, en definitiva, pude hablar, en el lugar que encontré mucha gente, fue en un museo que tiene Grafton, y me puse a conversar con la gente mayor que estaba ahí, y bueno, en principio ellos lo que me decían del libro es que el libro no había respetado la realidad, estaban un poco enojados con el libro, con el raconto de la cuestión, y según ellos la relación con los osos, que es lo que digamos lo que disparó generalmente esta cuestión o este interés en Grafton, no había sido tan así, que ellos siempre conviven con osos, y ahí un poco se discutían entre ellos si darle de comer a los osos o no darle de comer. Digo, es un lugar muy particular. Pero yendo a lo puntual, a lo de la economía en sí, efectivamente todos lo que me confirman es, empezaron a bajar los gastos de gobierno. Esa fue la política libertaria. O sea, ellos se juntan. ¿Qué es lo que pasa? Cuando hacen reuniones para definir en qué se gasta el presupuesto, no son las 1.200 personas, son 100 personas que se juntan. De esas 100 personas, generalmente logran meter más de 50 a los libertarios. Entonces terminan definiendo las cosas políticas que se hacen. Públicas, políticas claro. públicas, exacto. ¿Y cuál fue la experiencia de todos estos años? Que bajaron toda la política, o sea, todas las políticas públicas las llevaron a la mínima expresión. Ahora, ¿qué es lo que terminó pasando? Y esperemos que no sea un paralelismo con Argentina. Justamente lo que pasó fue que ellos no tienen, por ejemplo, ni siquiera para cargar nafta tenés en el lugar, ni siquiera tenés un supermercado. Entonces lo que me contaban ellas es, estas personas ahí, los que viven en Grafton, es que me decían, nosotros en definitiva queremos bajar el gasto de impuestos, y en definitiva nos mudamos a otro pueblo para hacer las compras. O sea que dejamos nuestros impuestos en otra ciudad. En este caso, ¿por qué no hay un supermercado? Por si podría ser una iniciativa privada. Porque, claro, pero no se desarrolló porque no había interés, porque de hecho las propiedades, de hecho también vi, bueno, ya voy a mostrar después las imágenes, pero digo, mucha casa abandonada, mucha cuestión realmente anárquica en ese sentido. También una persona me contaba ahí que se le había escapado algunos animales a otra casa y que a partir de que, por ejemplo, incurrieron los libertarios, fue a buscar a sus animales que se habían ido al jardín del vecino al lado y la estaban apuntando con un arma. O sea, me dice que fueron muchos libertarios ahí y que esos libertarios había algunos que se adaptaban a la comunidad y hay otros que están encerrados en su casa no queriendo pagar impuestos y que no salen de ahí. O sea, que no tienen un comportamiento comunitario. Claro. Entonces, de hecho, las personas con las que yo me junté eran personas conservadoras. Me decían, yo soy conservador, pero no soy libertario y no puedo entender esta actitud que tienen, la cual es rara, tienen como un comportamiento muy, muy extraño. De hecho, se da el caso del cura del lugar, que fue uno de los primeros libertarios, que fue hasta... ¿El cura libertario? Sí, había un pastor, sí, libertario, que lo que hace es ir a
ir ahí a Grafton, compra la iglesia, el lugar, que era histórica. Justamente ellos me decían, mirá, acá en el museo valoramos mucho esa iglesia porque es una de las primeras construcciones. Pero si tenés plata la comprás, chao. Claro, exacto. Y no solo la compró, sino que se peleó aparentemente con los otros libertarios, entró en un pozo depresivo y terminó, no se sabe ahí si se terminó prendiendo fuego por accidente o intencionalmente, se prendió fuego la iglesia con el tipo adentro, falleció. Lo que quiero decir es, de nuevo, ¿no? Esa cuestión mística, el contacto con Dios que tenía él y que era libertario, entonces era una historia, así que también yo fui a buscar la economía y de golpe me encuentro esa historia. El gobierno estatal, digo, ¿no? ¿Tiene alguna incidencia? ¿Les importa? ¿Les preocupa lo que está pasando ahí en Grafton o todavía no? No, ellos no tienen un intendente. Ellos lo que tienen son como son miembros representantos. No, pero digo, el gobernador, digo, no tienen registro de lo que pasa. No tienen registro porque ellos un poco, primero, muchas banderas de apoyo a Trump y demás, republicano, y lo ven como algo conveniente, vamos a decirlo así, no lo ven con preocupación. Igual en términos de Grafton, esto tuvo bastante impacto mediático. De hecho le fue muy bien al autor del libro, en esto entiendo que fue reconocido internacionalmente por la investigación que hizo, pero básicamente no cambió demasiado las cosas. ¿Por qué? Porque lo que hicieron fue en realidad bajar los impuestos, que son los municipales, que en realidad no tienen tanta incidencia en lo que ellos pagan en el global. O sea, tanto el estatal como el nacional los terminan pagando los impuestos. De hecho, si vos haces la comparación de los impuestos que pagan ellos con los impuestos que pagan en el pueblo de al lado, hay una diferencia mínima. Y sin embargo tienen muchos peores servicios. O sea, lo que no tienen es prácticamente seguridad, los bomberos tienen todos sus equipos antiguos, no renovados, que eso era lo que se quejaba la gente. O sea, en definitiva se metieron los libertarios acá y lo único que hicieron fue deteriorar el Estado y que nosotros vivamos peor. Y ojo, te lo está diciendo gente que es conservadora, ¿eh? No estamos hablando de que ahí habitaba gente socialista ni nada por el estilo. No, al revés, decían, mirá, nosotros queremos vivir en comunidad, pero estos tipos ni siquiera se insertan bien en la comunidad. Claro, de hecho hay algunos que tenían como casas sucias, me decían, o los patios sucios, o las casas abandonadas. Y claro, y nadie les decía nada. Después otro problema que tenían también es que iban casas rodantes y no había ninguna legislación para que la casa rodante se quede ahí y no pague impuestos. Entonces iba rotando de calle en calle. Me contaban anécdotas de ese tipo. Sí. Digo, es como un medio anárquico. Viste que Estados Unidos tiene una cultura de casas rodantes, gente viviendo ¿no? Viajando. Sí. Y evidentemente van también ahí porque no hay ningún tipo de regulación para ellos. Y recién hablabas, de personas mayores. Sí. ¿Cómo es? ¿Viste niños? ¿Viste que hay lugares donde hay muy pocos niños? Sí, no vi niños, esa es una buena observación. No vi niños, me doy cuenta ahora que me lo preguntás. Y justamente no, lo que ellos tenían es que esta participación, por ejemplo, de 100 habitantes sobre 1200 para tomar decisiones, es porque básicamente me costaba mucho encontrar gente en la calle. No había gente ni caminando en la calle, ni en los autos, por eso tenía que frenar o tratar de averiguar. Pero sí, yo no vi niños. Igual una de las señoras que entrevisté sí me dijo mis nietos que viven acá, o sea que ella vivía desde los 60 ahí, que me contó también esta evolución de la cantidad de gente que había. Y estos libertarios que lo que hicieron fue comprar, también es importante, compraban casas y terrenos. Y lo que me decía, y yo le decía, bueno, ¿quién es el que las compra, no? Y me decía, todo es con una sociedad norteamericana, sociedad anónima. Claro. Y me decía, y no se sabe quién está detrás. Desde mi punto de vista, es una injerencia de alguien que estaba ahí, me decía, para mí es como todo parte de la organización libertaria, como que juntan fondos y van comprando terreno. Me hacés acordar, no sé si viste el documental de Hoyo. No. Es alucinante. Sí. 6 capítulos espectaculares. Es alucinante. En Netflix, ¿no? Sí. 6 capítulos increíbles, ¿no? Porque como el ingreso, la compra, el pueblo de al lado que los combate, se empiezan a comprar las casas del pueblo de al lado y empiezan a ocupar todo el pueblo de al lado. Claro. Por un momento pensaba en eso, ¿no? Y también, juntan gente, se hacen vecinos, juntan gente y empiezan a incidir en las decisiones. Es muy claro para ver esta metodología que estás contando. Sí, la verdad la estrategia es buena, vamos a decirlo así, ¿no? Porque ellos tienen una incidencia sobre un pueblo con pocos habitantes. Y lo terminan copando al pueblo. El tema es que tendría que ser un faro para los libertarios del mundo, se me ocurre a mí. O sea, tendría que haber un desarrollo comercial que no se ve. No se ve, era como un pueblo, de hecho. Y los que están más cerca, primero, ¿cuánto están? Y si es que se puede marcar qué tendencia ideológica tienen. No, la tendencia ideológica en general de todos es republicana pro-Trump. Como te digo, en todo el estado veías banderas de apoyo de Trump y lo que yo vi de los resultados de las elecciones siempre daban a favor de los republicanos. La cercanía, y yo habré estado 20 minutos en auto, sí, no sé, habrán sido 15 kilómetros o algo por el estilo. Sí, no están lejos los lugares vecinos y sí, la verdad que lindos. O sea, en general es un lindo estado en general.
Lo que me contaban es que en realidad la gente va más a vivir ahí por la tranquilidad, porque había casas había mucho lugar, muy espaciado, había mucho terreno y... Pero no sociabilizan, sí, por lo que decís. No, igual eso me parece que es una característica más propia de Estados Unidos, pero que acá está más acentuada. Ajá. O sea, realmente no había lo que me decían. Y Paseos yo también. comunes, claro, digamos, exacto. Y yo traté de ir al municipio. Y no hay transporte público, por lo pronto. Claro, exacto. Si no tenés auto. Exacto. Y yo fui, por ejemplo, 3 veces al municipio a ver si encontraba a alguien que hiciera algo en horario, y no, los 3 días que estuve, nunca encontré a nadie. Increíble. Entonces... te traigo a la Argentina. Sí. Ya llegaste esta semana, pero ya estarás al tanto, bueno, de todo lo que está pasando. Pero me interesa tu mirada, si es que tenés ya una opinión formada, del desembarco, que es la noticia del día, de la madrugada prácticamente, ¿no? Finalmente de Federico Sturzenegger en el gabinete. En un área que podría ser un área que esté en Grafton, ¿no? De regulación y transformación del Estado, se llama el nuevo ministerio. ¿Qué ves de eso, Guido? Y mira, a mí me parece que la designación de Sturzenegger claramente va a ser para peor, para la economía en general. A mí me parece, a ver, si tuviésemos que comparar, obviamente entiendo que no es en reemplazo de Caputo, pero quiero decir que hay una clara puja ahí interna. Caputo me parece mucho más pragmático, si bien yo no estoy de acuerdo con él. Lo que me parece de Sturzenegger es que justamente, y lo ha demostrado ya en todas sus experiencias que tuvo al frente del gobierno, es alguien que no tiene contacto con la realidad. Eso es lo que a mí me parece de Sturzenegger, y me parece que esta cuestión de desregulación ya nos ha traído problemas con la prepaga, nos ha traído problemas con los alquileres. En definitiva, me parece que no va a llevar a buen puerto lo que pueda hacer Sturzenegger. O sea, la verdad me parece que va a agravar los problemas en vez de solucionar. A mí me parece que el gobierno tiene que estar poniendo en este momento el foco, en vez de en esta cuestión, poniendo el foco en la falta de dólares, que sigue siendo el problema que tiene Argentina y que no soluciona. Este salto del dólar que se da es producto también de eso. A mí me parece que tienen que poner el foco ahí, porque realmente la situación es grave. Quiero pensar también que con el RIGI tenían algunas inversiones ya preacordadas, porque si no... es muy generoso, ¿no? En principio sí, no imaginaba que sí, porque vos decís, che, le estás dando una cantidad de beneficios enormes. O sea, uno imaginaba que podía haber algo ahí ya cocinado, ¿no? Sí. Pero bueno, todavía no se anunciaron grandes inversiones, así que no sé qué pasará. Te pregunto esto haciendo un poco de abogado del diablo. Yo trato siempre de repensar algunas cosas. Yo me imagino que cosa para desregular debe haber. Burocracia, trámites de más, qué sé yo. Cuando vos te dicen, che, sacamos la cédula azul, y bueno, pensá un poco y vos capaz que está bien, desregulamos los registros del trabajo. Y vos decís, bueno, está bien, qué sé yo, hay cosas que seguramente... A mí lo que me hace dudar de todo esto siempre es que el presidente anuncia que quiere destruir el Estado. Entonces vos decís, che, pará, ¿es desregulación o es destrucción? Esa es la duda que a mí me genera. Porque a la hora de decir, che, está bueno desregular algunas cuestiones para dinamizar áreas de la economía, ponele. No sé cómo lo ves vos. Sí, correcto, ¿no? De hecho, pienso lo mismo. A ver, por ejemplo, yo pues estoy haciendo toda una gira por Latinoamérica. Por ejemplo, en Chile lo que me decían es, nosotros acá tenemos que hacer como 180 trámites para hacer un edificio, me dicen. O sea, así directamente, que somos uno de los países con más trámites para hacer un... Sin duda, a ver, hay algunas cuestiones como las cuestiones edilicias. Bueno, yo que sé bastante del sector de alimenticio, hay muchas trabas, registros. Eso desde ya que está bien. A mí... De hecho, eso es lo que a mí me parece lo más importante que hay que destacar en contra, a mi modo de ver, de los libertarios. Que justamente lo que hay que hacer es que tiene que haber un Estado, por más que suene a veces un poco contradictorio, al servicio de las pymes. Claro, o sea, para decirlo así. O sea, los estados que progresan son... Que te ayude, es el Estado que te ayuda. Que te ayuda y orientado. No que te complica, claro. Exacto. Y en el caso argentino, que sean pymes exportadoras, porque justamente tenemos una falta de dólares. Si el Estado se orientara a ayudar a esas pymes exportadoras, aparte de los trabajadores, eso está claro, justamente ahí es donde vos obtenés un mayor beneficio. El modelo italiano, alemán, bueno, Corea del Sur también. Digo, ese es el modelo que habría que ir. Entonces, si son desregulaciones, hay que ver finalmente qué termina siendo. Pero si son desregulaciones para traer capital financiero, hacer timba financiera, no va a terminar bien. Justamente este problema de la falta de dólares se va a agravar, porque se van a llevar los pocos dólares que haya. El tema es cuál desregulación van a terminar haciendo, ¿no? Claro. Eso me parece que es lo... ¿A dónde va esa desregulación? Es súper interesante lo de los libertarios, así que me imagino que te voy a seguir escuchando sobre eso. No, y cuando volví también me quedé hablando un poco más de falacia libertaria, como para comentarte, también haciendo los cálculos a lo Milei con la inflación. También lo que me quedé, cuando llegué veo que el dólar había saltado 4,4% claro, el lunes. En una semana prácticamente, el lunes. sí. Claro, ¿no? Si hacemos la cuenta
cuenta de Milei, ¿sabés cuánto da? Si 4,4 diario varía el tipo de cambio en un año, da que el peso lo vamos a tener 11.000 millones de pesos. Uf. O sea, las cuentas libertarias de llevar el dólar, esta cuestión que había dicho, ¿te acordás de la inflación del 1% por día? Sí, Bueno, sí, y sí. lo hacía exponencial, bueno, con el dólar también, digamos, básicamente como para entender que es ridículo las cuentas a veces que hace Milei, ¿no? Sí, totalmente. Vos sabés que está con nosotros Guido Agostinelli, que es economista, y justo sin saberlo, porque fue antes de que yo anunciara que él venía, me escribió Alejandro Agostinelli, que es el hermano de Guido, que es periodista, que es un buen amigo de este programa también. Mirá Guido, en algún punto se tocan las dos cosas que están haciendo, porque me dice, mira, esta tarde doy una charla en la zona sur, si podés mencionarla, terraplanismo, visitante de otros mundos, tarot y demás hierbas, lo irracional salió del closet, Casa de la Cultura de Almirante Brown. Esto es parte del programa de comunicación pública de la ciencia. La charla debate va a estar a cargo de Alejandro Agostinelli, hoy entonces 5 de la tarde en la Casa de la Cultura de Almirante Brown, en Esteban Adrogué 1224. Esteban Adrogué 1224 a las 5 de la tarde. Súper interesante escucharlo siempre también, Alejandro. ¿Te gusta lo que hace Guido? Bueno, Alejandro también. Son dos muy buenos comunicadores con el mismo apellido. Sabés que yo lo acompañé, ahora me haces acordar, yo una vez lo acompañé a hacer una entrevista a terraplanistas, y yo creo que de ahí me quedó un poco de reflejo, porque yo honestamente no soy periodista ni intento serlo, o sea, lo mío Pero es... te fuiste enganchando con la comunicación. Sí, pues dijo, bueno, necesito que alguien filme, en fin. Y fui y me enganché, me enganché con lo que decía. O sea, viste, que también tratar de entender, que eso es a veces lo difícil, Claro, ¿no? porque Cuando que un uno tipo se te plante y claro, te diga que la Tierra es plana, claro. es fuerte. Y aparte escucharlo, ver, bueno, pero qué argumento, y vos, viste, le vas retrucando. Es lo mismo que me pasa con los libertarios hoy. Con los libertarios me pasa exactamente lo mismo, ¿no? Pero no, o sea, les digo, pero escuchame, no te das cuenta que esto no funciona por esto, y ellos siguen. De hecho, en las redes a mí lo que me pasa es que yo contesto mucho. Yo le contesto a todos los libertarios, siempre, que no me insulten. Sí, bueno, mucho, claro. Una cosa es discutir argumento, claro, y otra cosa que te puteen, ¿no? Intercambiar puteadas. Está pero bueno. me parece interesante también entender cómo razona el otro, más allá de que uno no esté de acuerdo, ¿no? Eso me parece que es un ejercicio Por eso, que mira, vamos a hacer todos. ahí se tocan entonces Sí. el amor de los dos. Alejandro, yo siempre lo recomiendo. No sé si, yo creo que no se consigue, no sé qué está esperando una editorial para reeditar Invasores. Invasores es un libro extraordinario de Alejandro Agostinelli sobre todos estos temas, ¿no? Toda esta zaraza que a veces hay que desmontar con elementos. Gracias, Guido. Gracias a ustedes. Guido Agostinelli, economista. Si lo quieren buscar en las redes, vale la pena seguirlo. Está haciendo este trabajo con las falacias libertarias, que es súper interesante.